Como miembro de una de las dinastías más influyentes del mundo, Will Rothschild se las ha arreglado para esquivar tanto el escrutinio público como el drama familiar, hasta que el destino decidió que ya había tenido bastante paz y lo lanzó de cabeza a los focos con toda la gracia de una jirafa en patines. En este vídeo profundizaremos en las revelaciones más sorprendentes de la inquietante entrevista, junto con algunas de las historias más espeluznantes relacionadas con Jacob Rothschild y otros herederos de este poderoso clan. Créanos, los esqueletos de esta familia no solo suenan, sino que bailan el vals. En primer lugar, empecemos con las noticias sobre el solitario Rothschild. En un giro que nadie vio venir, sobre todo porque era tan solitario que nadie sabía dónde buscar, la prematura desaparición de Will Rothschild tiene al mundo en vilo. ¿Quién iba a decir que el tipo que evitaba los focos como si se tratara de una inspección fiscal iba a robárselos a título póstumo? Un incendio en Laurel Canyon, el miércoles, dejó su marca no solo en el barrio histórico, sino también en la familia Rothschild, porque al parecer, incluso siglos de poder financiero no pueden burlar a un trabajo de cableado defectuoso. La víctima, identificada como William Rothschild, era al parecer miembro de la famosa dinastía bancaria, cuyo nombre es sinónimo de riqueza, filantropía y ahora, trágicamente, bienes inmuebles altamente inflamables. El incendio se declaró en la modesta casa de Rothschild en Lookout Mountain Avenue, lo que demuestra que incluso un vástago de las finanzas mundiales puede apreciar el encanto rústico de una casa adosada demasiado rústica. Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, 45 bomberos lucharon contra el infierno en 30 minutos, una hazaña que requirió más trabajo en equipo que una reunión del fideicomiso de la familia Rothschild. Pero, como si de un mal invitado se tratara, el fuego no estaba dispuesto a marcharse. Las brasas ardientes exigieron que los bomberos volvieran al día siguiente para repetir la actuación. Aunque el apellido Rothschild se utiliza para dirigir salas de juntas y organizar galas extravagantes, este incidente sirve para recordar que, cuando se trata de un incendio doméstico, incluso las élites mundiales están a un solo detector de humo estropeado del desastre. Aunque el apellido Rothschild está impregnado de grandeza, la residencia incendiada contrastaba con la imagen de lujo que suele asociarse a la familia. Construida en 1937, la casa de 825 metros cuadrados y 2 dormitorios, valorada en alrededor de $1 millón, se había convertido en el refugio de Rothschild en sus últimos años. Las descripciones de la propiedad, situada por encima del nivel de la calle y accesible a través de un largo tramo de escaleras de baldosas, daban la imagen de una casa antaño encantadora, ahora reducida a un cascarón carbonizado. La ilustre historia de la familia Rothschild comienza en la Frankfurt alemana del siglo XVIII, donde Mayer Amschel Rothschild convirtió una modesta operación bancaria en un imperio financiero que haría sudar de nervios a los aristócratas europeos cada vez que miraban sus libros de contabilidad. El agudo sentido de los negocios de Mayer y su incomparable habilidad para hacer dinero más rápido de lo que nadie podía gastarlo sentaron las bases de una de las dinastías más influyentes de la historia. En el siglo XIX, los Rothschild habían establecido sucursales en Inglaterra y Francia, ejerciendo el poder en la política, las finanzas y el comercio internacional, con toda la delicadeza de un maestro dirigiendo una orquesta que también les debía dinero. En el apogeo de su fama, los Rothschild no solo eran la familia más rica del mundo, sino que su fortuna era tan inmensa que la hucha de Scrooge McDuck parecía una caja chica. Corrían rumores de que lo controlaban todo, desde el clima hasta quién llevaba la corona en Europa. En la actualidad, el tesoro de la familia se ha repartido entre innumerables herederos, muchos de los cuales llevan una vida muy alejada de las mansiones y los negocios de alto riesgo de sus antepasados. Se han diversificado en sectores como el energético, el inmobiliario y el filantrópico, demostrando que incluso cuando se es absurdamente rico, es bueno tener un trabajo extra. Sin embargo, para quienes conocieron a William Rothschild, el hombre cariñosamente llamado Will era menos un financiero internacional y más el tipo al que llamarías para que te prestara un cortacésped. Lejos de beber champán en un yate mientras tramaba su próxima adquisición corporativa, Will era conocido por sus aficiones más sencillas, como perfeccionar su técnica de barbacoa y tener una colección sospechosamente grande de enanos de jardín. Para una familia cuyo nombre es sinónimo de poder y riqueza, es bueno saber que todavía hay sitio para una broma de padre a la antigua usanza. El incendio se declaró sobre las 5 de la tarde del miércoles, demostrando una vez más que las llamas tienen la habilidad de aparecer sin ser invitadas y sentirse como en casa. El fuego consumió rápidamente partes de la estructura de ladrillo y estuco, como si se tratara de una audición para un papel en la próxima película de catástrofes.
Los vecinos describieron la desgarradora escena y un testigo recordó enormes llamas y el inconfundible sonido de cristales rompiéndose, una sinfonía ardiente que nadie quería oír. Los servicios de emergencia no tardaron en llegar, con las luces encendidas y las sirenas sonando, para descubrir la propiedad en llamas. Los bomberos, que no estaban dispuestos a retroceder ante un desafío, controlaron el incendio en 30 minutos. Sin embargo, la casa quedó en ruinas y, trágicamente, el cuerpo de Rothschild fue descubierto durante la intervención. Un vecino, Dana Gladstone, que vive en la zona desde hace años, relató el escalofriante momento en que oyó a una mujer exclamar conmocionada, diciendo que era horrible. Gladstone especuló que probablemente acababa de enterarse de la muerte de Rothschild y comentó sombríamente que probablemente le estaban informando de su fallecimiento. Para quienes le conocían, William Rothschild era algo más que un nombre asociado a un ilustre legado. Los vecinos le describían como un hombre amable y accesible que sentía un profundo afecto por su sabueso afgano y hablaba con frecuencia de su alma mater, la Universidad de Yale. Gladstone mencionó que Rothschild estaba especialmente apegado a su perro y añadió que le conocía personalmente como Will. Los registros públicos indican que un tal William A. de Rothschild, de 87 años, residía en la propiedad. Otra base de datos sugiere que el propietario podría haber sido un hombre de 77 años con un nombre similar. Aunque la identificación oficial y la causa de la muerte siguen pendientes del forense del condado de Los Ángeles, los vecinos confían en que el fallecido sea efectivamente Rothschild. Según los vecinos, Will Rothschild era un ávido coleccionista de coches antiguos. Su colección incluía un Porsche rojo que fue propiedad de la leyenda del baloncesto Michael Jordan, entre otros preciados vehículos. Algunos de los coches estaban guardados en su residencia, mientras que otros se encontraban en una propiedad cercana, adornada con bustos de personajes históricos como Rafael y Miguel Ángel, y equipada con múltiples cámaras de seguridad. Según los informes, el Porsche rojo de Jordan, uno de los varios 911 que poseía, se vendió en una subasta el año pasado por $500,000. El departamento de bomberos local no informó de más heridos en el incidente en el que se vio implicado Rothschild. Sin embargo, un vecino mencionó que el perro de Rothschild no había sido visto desde la tragedia. La muerte de Rothschild llega en un momento de renovada intriga y quizá un toque de macabra ironía, ya que los fiscales italianos desempolvan un caso de hace décadas más frío que la tormenta de nieve en la que empezó. En noviembre de 1980, la exesposa de Sir Evelyn de Rothschild, Janet Bishop May, y su secretaria, Gabriella Guerin, desaparecieron durante una tormenta de nieve en la región italiana de las Marcas. 14 meses después, unos cazadores se toparon con sus restos descompuestos en los montes Sibillini, lo que provocó dos reacciones: conmoción y la sombría constatación de que los jabalíes no son solo una molestia para los buscadores de trufas. Durante más de 40 años, el misterio de lo que realmente les ocurrió a las dos mujeres ha desconcertado a los investigadores. ¿Fue un asesinato? ¿Una excursión desafortunada? ¿O un trágico malentendido en el que participó una sociedad secreta de jabalíes para vengarse de la humanidad? Las especulaciones se han disparado y probablemente se hayan tomado demasiados cafés expresos. Ahora, en noviembre de 2024, los fiscales italianos han reabierto el caso como una investigación de doble asesinato. Esto aporta seriedad a la historia, pero también plantea algunas preguntas curiosas. ¿Por qué ahora? ¿Alguien ha descifrado por fin el diario de un testigo jabalí? ¿O es que el fantasma de un perro olfateador de trufas susurra secretos desde el más allá? Sea cual sea la razón, este oscuro capítulo de la saga de la familia Rothschild vuelve a ser noticia porque no hay nada más interesante que un poco de escándalo sin resolver, servido con una pizca de leyenda sobre jabalíes. Mientras tanto, las historias y los misteriosos casos de la muerte tanto de Will como de la ex-lady de Rothschild han levantado las cejas del público. Para muchos, era difícil conciliar la imagen del amistoso vecino con las trágicas circunstancias de su fallecimiento. A medida que la comunidad asimilaba la pérdida, se sucedían las muestras de dolor e incredulidad. En su incredulidad, un miembro del público publicó en X que, a través de sus comentarios, señalaba que ninguna de las historias cuadraba claramente. Aparentemente, aparte del desafortunado fallecimiento de estos dos Rothschild, también hay la muerte que allanó el camino a la fortuna. La muerte de Will Rothschild no es la única de la prominente familia que ha suscitado una amplia atención. Otra pérdida notable fue la de Jacob Rothschild, quien, antes de su fallecimiento, saltó a los titulares por su audaz decisión de romper con la renombrada dinastía bancaria de la familia y establecer su propio legado en el mundo de las finanzas.
La decisión de Jacob Rothschild de abandonar el negocio familiar no fue tomada a la ligera. Fue una decisión audaz que puso en tela de juicio el núcleo mismo de la tradición Rothschild, una tradición que se había construido sobre la base de la unidad y el control familiar. A finales de los años 60, Jacob era cada vez más consciente de la necesidad de un cambio en el imperio bancario familiar. El mundo financiero estaba evolucionando y él creía que los Rothschild debían adaptarse para mantener su influencia y su éxito. Sin embargo, su visión de la modernización y la expansión tropezó con la resistencia de la familia, en particular de su prima Evelyn de Rothschild y de su padre Víctor, firmes defensores de preservar el control familiar. En 1980, tras años de conflictos internos y negociaciones, Jacob tomó la trascendental decisión de separarse de N.M. Rothschild & Sons. Esta decisión marcó un importante punto de inflexión en su vida y su carrera. Creó su propia entidad financiera, Cotter Rothschild & Company, que más tarde se conocería como Reed Capital Partners. No se trataba solo de crear una nueva empresa, sino de redefinir lo que significaba ser un Rothschild en el mundo moderno. La salida de Jacob del banco familiar fue una declaración de independencia y una prueba de su creencia en la innovación y el progreso. Los retos a los que se enfrentaba Jacob al crear su propia empresa eran inmensos. Se alejaba de un legado cuidadosamente cultivado durante generaciones y se aventuraba en un territorio desconocido. Sin embargo, su determinación y su visión eran inquebrantables. Quería crear una institución financiera que tuviera tanto que ver con el capital intelectual como con la riqueza monetaria. En 1965, declaró que debían esforzarse por convertirse en un depósito de intelecto tanto como de riqueza, haciendo hincapié en su visión de combinar la experiencia financiera con la innovación creativa. Bajo la dirección de Jacob, Reed Capital Partners se convirtió rápidamente en un actor formidable en el mundo de las finanzas globales. Su enfoque de la inversión se caracterizaba por un profundo conocimiento de la dinámica del mercado y la voluntad de asumir riesgos calculados. Creó una cartera diversificada que incluía empresas de diversos sectores, desde el tecnológico hasta el inmobiliario. Su éxito como financiero no solo se midió por la riqueza que acumuló, sino también por la influencia que ejerció en la configuración de estrategias y tendencias financieras. En la cresta de la ola de sus muchos logros, decidió finalmente jubilarse de la forma más grandiosa posible a la avanzada y respetable edad de 87 años. Algunos dicen que dejó un legado, otros piensan que solo quería evitar que se incendiaran más velas de cumpleaños. En la actualidad, el legado de la familia Rothschild es continuado por los herederos restantes, que siguen defendiendo los valores y principios que han definido a la familia durante siglos. Hannah Rothschild, por ejemplo, no solo contribuye a las artes y la literatura, sino que también preside Yad Hanadiv, la fundación filantrópica de la familia en Israel. Su labor refleja el compromiso de larga data de la familia con la filantropía y el enriquecimiento cultural. Nat Rothschild, con su dilatada experiencia en finanzas, encarna la tradición familiar de conocimientos financieros e innovación. Como presidente ejecutivo de Volex, sigue influyendo en el mundo de los negocios, al igual que hicieron sus antepasados. Su conexión con el legado de la familia es evidente en su enfoque de los negocios y las finanzas, que se hace eco del pensamiento estratégico y la previsión que caracterizaron el ascenso de los Rothschild a la prominencia. Lynn Forrester de Rothschild, a través de su liderazgo en los medios de comunicación y la política, sigue dando forma al discurso público y la política, reflejando la influencia histórica de la familia en estas áreas. Su trabajo es un ejemplo de la capacidad de los Rothschild para adaptarse a los nuevos tiempos, manteniendo sus valores y principios fundamentales. Hannah Rothschild, la hija mayor de Lord Jacob Rothschild, y Serena Dunn Rothschild, es una figura prominente en las artes y la literatura. Sus contribuciones al panorama cultural son prueba del compromiso de larga data de la familia con las artes. Como autora consumada, Hannah ha escrito varias novelas, entre ellas La casa de Trelawney y La probabilidad del amor, que han cosechado elogios de la crítica. Su obra literaria explora a menudo temas como la riqueza, el poder y la dinámica familiar, haciéndose eco de las complejidades de su propia herencia. Más allá de sus actividades literarias, Hannah ha contribuido significativamente al mundo del arte como primera mujer presidenta de la National Gallery de Londres. Durante su mandato, de los años 25 a los 29, defendió iniciativas para hacer el arte más accesible al público, reflejando la tradición filantrópica y de enriquecimiento cultural de los Rothschild. Su liderazgo en la National Gallery y su actual papel como presidenta de Yad Hanadiv, la fundación filantrópica de la familia Rothschild en Israel, reflejan su dedicación al fomento de iniciativas culturales y educativas.
Nathaniel Nat Rothschild, el hijo menor y único de Jacob y Serena, se ha labrado un camino distinto en el mundo de las finanzas y los negocios. Con experiencia en fondos de cobertura e inversión, Nat ha demostrado la perspicacia financiera que ha caracterizado a la familia Rothschild durante generaciones. Como presidente ejecutivo de Volex, una empresa de fabricación eléctrica, sigue influyendo en el panorama empresarial con su visión estratégica y su enfoque innovador. La carrera de Nat está marcada por su capacidad para identificar y capitalizar los mercados emergentes y las oportunidades, al igual que sus antepasados, que construyeron el imperio bancario de la familia. Su labor en el mundo de las finanzas y los negocios refleja el perdurable legado de iniciativa empresarial y experiencia financiera de los Rothschild. A pesar de su riqueza e influencia, Nat mantiene un perfil relativamente bajo, dejando que su trabajo hable por sí mismo. Lynn Forrester de Rothschild, viuda de Sir Evelyn de Rothschild, es una fuerza formidable en los medios de comunicación y la política. Como consejera delegada de E.L. Rothschild, supervisa una variada cartera de inversiones, que incluye propiedades mediáticas como el Economist Group. Su liderazgo en el sector de los medios de comunicación subraya la influencia histórica de los Rothschild en la configuración del discurso público y la política. David Mayer de Rothschild, activista medioambiental y aventurero, representa el compromiso de la familia con la innovación y la sostenibilidad. Su labor de concienciación sobre el cambio climático y de promoción de prácticas sostenibles refleja la capacidad de los Rothschild para adaptarse a los retos contemporáneos, manteniendo sus valores fundamentales. Las empresas de David, como The Lost Explorer, una marca de ropa y estilo de vida sostenibles, demuestran su dedicación a las causas medioambientales y su deseo de dejar un impacto positivo en el mundo. Los actuales herederos de Rothschild están unidos por su compromiso común con la filantropía, la innovación y el enriquecimiento cultural. Sus diversas actividades y contribuciones siguen manteniendo el legado de la familia, garantizando que el nombre Rothschild siga siendo sinónimo de riqueza, influencia y cambio positivo. Tras el fallecimiento de Lord Jacob Rothschild, a la edad de 87 años, la atención se centra ahora en los herederos de la fortuna familiar, valorada en unos $1.000 millones. Entre los éxitos individuales y la influencia de los restantes herederos de la familia Rothschild, se subastó en Nueva York una colección de tesoros de la casa que alcanzó la friolera suma de $62 millones. En octubre de 2023, Christie's Nueva York organizó una subasta sin precedentes de tesoros de la colección privada de la familia Rothschild, que amasó más de $62.6 millones. Este acontecimiento supuso la primera venta dedicada en Norteamérica a obras de la rama francesa de la apreciada dinastía bancaria. La colección incluía una gran variedad de obras de arte, muebles, plata, cerámica y joyas, muchas de ellas adquiridas en el siglo XIX por el barón James Mayer de Rothschild, su esposa Betty y su hijo Alphonse. Estos objetos habían permanecido en la familia durante generaciones, ejemplificando el distintivo Legut Rothschild, una mezcla de lujo y domesticidad que ha influido en el diseño de interiores desde el siglo XIX. Un reflejo de la subasta fue el cuadro del siglo XVII de Gerrit Dou, una joven sosteniendo una liebre con un niño en una ventana, que se vendió por más de $7 millones. Además, una pareja de fauteuils a la reine en nogal dorado de finales del siglo XV, obra de Louis Delannoy, alcanzó los $4,4 millones, estableciendo un récord para las sillas europeas del siglo XVIII, solo superado más tarde en la subasta por otra pareja de Delannoy, que se vendió por $6.2 millones. La subasta también contó con una rara copa holandesa de nautilos montados en plata dorada de 1607, que se vendió por $1.500.000 y fue adquirida por el Museo de Arte de Cleveland. Un camafeo romano de Sardónice, con el retrato del emperador Claudio, alcanzó los $2,1 millones, superando con creces su estimación. Este acontecimiento histórico atrajo a pujadores de unos 40 países, de los cuales aproximadamente el 15% eran millennials, lo que subraya el atractivo perdurable del legado de los Rothschild y su excepcional gusto por el arte y los objetos de colección. Pero la cuestión de cómo la familia fue capaz de gestionar su riqueza ha seguido siendo un tema persistente. La familia Rothschild, famosa por su extenso legado bancario, gestiona su patrimonio a través de una red de instituciones de banca privada y gestión de activos, principalmente Rothschild & Co. y el grupo Edmond de Rothschild. Con sedes en París y Londres, Rothschild & Co. opera en diversos sectores financieros, como la banca de inversión, la banca privada, la gestión de activos y el capital riesgo.
La empresa ofrece servicios como gestión de patrimonios, asesoramiento en fusiones y adquisiciones y experiencia en mercados de capitales. En 2023, Rothschild & Co. registró unos ingresos de 2.540 millones de euros y gestionó activos por un total de 108.000 millones de euros. Para ampliar su presencia mundial, Rothschild & Co. ha abierto recientemente una oficina de gestión de patrimonios en Dubái, con el objetivo de atender a las familias acomodadas de la región del Golfo. Además, la firma ha lanzado una gama de fondos centrados en fondos cotizados, dirigidos a inversores que buscan soluciones de inversión rentables. Fundada en 1953 por Edmond de Rothschild, esta institución financiera con sede en Suiza está especializada en banca privada y gestión de activos. El grupo hace hincapié en un enfoque de inversión basado en la convicción y en 2022 gestionaba 158.000 millones de francos suizos en activos con presencia en 14 países. Bajo la dirección de Ariane de Rothschild, que asumió el cargo de consejera delegada en marzo de 2023, el grupo ha buscado alianzas estratégicas para mejorar su oferta de servicios. En particular, en 2021, el grupo Edmond de Rothschild adquirió una participación del 42,5% en la empresa británica Hottinger Group, dedicada a la gestión de patrimonios, para reforzar su posición en el mercado europeo. Además, la familia gestiona activos bajo la marca Edmond de Rothschild Heritage, que incluye bodegas, hoteles de lujo y restaurantes, lo que refleja su compromiso con la preservación del patrimonio cultural. A través de estas empresas diversificadas, la familia Rothschild sigue manteniendo y ampliando su legado financiero, adaptándose a los mercados contemporáneos al tiempo que mantiene su influencia histórica en las finanzas mundiales. Veamos también algunas de las entrevistas más espeluznantes a los Rothschild. Los Rothschild son como el Bigfoot del mundo bancario, poderosos, misteriosos y raramente vistos, a menos que te tropieces con uno en una gala de la alta sociedad o en una subasta benéfica. Conocidos por su legendaria riqueza e influencia, dominan el fino arte de permanecer fuera de los focos. Las entrevistas con ellos son raras, pero cuando ocurren, uno se queda sorprendido y desconfiado. Claro, son ridículamente ricos, con una historia en la banca y las finanzas más larga que los cuentos infantiles de tu abuela. Pero su secretismo ha desatado más teorías conspiratorias que el Área 51. Sinceramente, por la forma en que la gente habla de ellos, cualquiera diría que trabajan como espías internacionales. De vez en cuando, algún valiente Rothschild sale a la palestra, normalmente para hablar de sus obras de caridad o de alguna noble causa. Pero no se entusiasme demasiado, es más un «aquí tiene una migaja, ahora vuelva a sus teorías». El resto del tiempo, mantienen sus movimientos financieros y sus vidas personales más cerradas que Fort Knox. No solo se hacen los difíciles, sino que han perfeccionado el arte de ser un enigma. En una ocasión, Jacob Rothschild se encontró con un entrevistador que le presionó sobre el papel histórico de su familia en la banca mundial y su supuesta influencia en los sistemas políticos internacionales, a menudo vinculada a las teorías sobre el llamado Nuevo Orden Mundial. El entrevistador acusó a Rothschild de formar parte de una élite secreta que pretende establecer un gobierno mundial único, formulando las acusaciones en un tono de confrontación y planteando preguntas sobre el supuesto dominio de la familia Rothschild en los asuntos mundiales. Una de las preguntas iniciales se centró en la asistencia de Rothschild a la reunión de Bilderberg. Él respondió con calma que no había asistido, pero señaló que su primo había participado en el evento del año anterior. Mientras el señor Rothschild se dirigía a su coche, el entrevistador le pidió unos minutos más para hacerle más preguntas. El señor Rothschild se detuvo a mitad de camino y se volvió con la expresión de un hombre que decide si escuchar o salir corriendo. Ganó la curiosidad, pero por poco. El entrevistador preguntó entonces si la Reserva Federal era una de las organizaciones de las que se rumoreaba que estaban involucradas en proyectos globales inhumanos, señalando específicamente que supuestamente había sido creada por la familia Rothschild. El señor Rothschild negó firmemente la afirmación, añadiendo una risita cortés que sugería que ya lo había oído todo antes, y luego siguió caminando hacia su coche con la determinación de un hombre que huye de una conferencia no solicitada sobre teorías conspirativas. El entrevistador insistió y le preguntó por la fuente de la información de la Reserva Federal. En ese momento, el señor Rothschild hizo un gesto con la mano para indicar que había terminado la conversación, pero el entrevistador le siguió. El entrevistador insinuó entonces que los medios de comunicación de We Are Change tenían información sobre la familia Rothschild cometiendo actos contra la sociedad. El señor Rothschild hizo una pausa, aparentemente pensando en cómo responder,
Pero ¿cómo se podía contestar a acusaciones tan atrevidas? Antes de que pudiera responder, el entrevistador se lanzó con otra afirmación, declarando que el nuevo orden mundial carecía de legitimidad y acusando a varones ladrones y grandes banqueros de saquear la economía a través de la Reserva Federal. Los teóricos de la conspiración suelen interpretar el silencio de Rothschild en el vídeo como una admisión tácita de culpabilidad o complicidad. Sin embargo, la explicación más plausible es que Rothschild prefirió no dignificar las acusaciones infundadas con una respuesta. En otra entrevista, habló del papel crucial de su primo en lo que describe como el milagro de la Declaración Balfour. La Declaración Balfour es un documento monumental en los anales de la historia, apenas 67 palabras que alterarían para siempre el paisaje de Oriente Próximo y el destino del pueblo judío. Para comprender realmente la importancia de esta declaración, debemos remontarnos a principios del siglo XX, una época de agitación mundial y de cambios en el panorama político. Mientras la Declaración Balfour se elaboraba meticulosamente entre bastidores, una red de conexiones personales y figuras influyentes desempeñó un papel crucial en su realización. Entre estas figuras se encontraba Dorothy de Rothschild, un nombre que puede no ser tan ampliamente reconocido como otros, pero cuyas contribuciones fueron innegablemente significativas en los acontecimientos que condujeron a esta histórica declaración. Una de las contribuciones más significativas de Dorothy fue su conexión con Chaim Weizmann, el carismático líder sionista cuyos logros científicos le habían valido un lugar en la mesa del gobierno británico. Dorothy reconoció el potencial de Weizmann para influir en la política británica y se encargó de facilitar su integración en la sociedad británica. Le proporcionó valiosos consejos sobre cómo desenvolverse en el complejo panorama social y político, asegurándose de que su voz fuera escuchada por quienes ocupaban puestos de poder. Los esfuerzos de Dorothy fueron más allá de las meras presentaciones. Participó activamente en la elaboración de la narrativa y la estrategia que desembocarían finalmente en la Declaración Balfour. Su correspondencia con Weizmann y otros líderes sionistas revela a una mujer profundamente comprometida con la causa, que ofrecía ideas y orientación sobre la mejor manera de presentar su caso al gobierno británico. Sus cartas, conservadas en Waddesdon Manor, son prueba de su perspicacia estratégica y de su inquebrantable dedicación al movimiento sionista. A medida que la Declaración Balfour se acercaba a su materialización, la influencia de Dorothy se hacía cada vez más evidente. Su capacidad para conectar personas e ideas fue decisiva para crear las alianzas necesarias para asegurar el apoyo británico a una patria judía. Comprendió la importancia de cultivar las relaciones con figuras influyentes dentro de la clase dirigente británica, y sus esfuerzos en este sentido fueron nada menos que extraordinarios. A través de sus acciones, Dorothy de Rothschild ejemplificó el poder de las conexiones personales y el impacto que los individuos pueden tener en el curso de la historia. En una entrevista concedida a Vogue en julio de 2023, la novelista Hannah Rothschild ahondó en la intrincada dinámica de los secretos familiares y el encanto de la evasión elegante, temas centrales de su novela High Time. El libro vuelve sobre la familia Trelawney, un clan aristocrático británico excéntrico y con problemas económicos que se presentó por primera vez en su obra anterior, House of Trelawney. Rothschild expresó un profundo apego por estos personajes, en particular por Ayesha, la inteligente y poco mundana hija ilegítima, que en su opinión merecía una narración propia. En su novela de 2020, House of Trelawney, Rothschild retrata la decadencia de una familia aristocrática inglesa que reside en un castillo en ruinas. La narración examina temas como la ruina financiera, el deber familiar y las aspiraciones personales, ofreciendo una descripción satírica, pero conmovedora, de un linaje antaño grandioso que se enfrenta a los retos modernos. Rothschild vuelve a la familia Trelawney en su novela de 2023, High Time, ambientada en los meses previos al referéndum sobre el Brexit. La historia se centra en Ayesha, la hija secreta del difunto Enion Trelawney, que se casa con el banquero Tomlinson Sleet, un hombre mayor y dominante. A medida que Ayesha descubre espeluznantes secretos familiares, urde un plan para reclamar su autonomía y unir a su fracturada familia. La novela combina la sátira mordaz con momentos conmovedores, reflejando el talento de Rothschild para entretejer complejas narrativas familiares con temas de liberación personal y elegante escapismo. Aunque puede que la entrevista de Hannah con Vogue no haya sido directamente la más espeluznante, está claro que a través de sus novelas, Rothschild ofrece a los lectores una lente hacia los mundos lujosos y a la vez problemáticos de las familias aristocráticas, utilizando el ingenio y la empatía para explorar los temas universales del amor, la pérdida y la perdurable búsqueda de la identidad en medio de las expectativas familiares.
Si ha disfrutado viendo este vídeo, haga clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para ver más.